Y también decirles, no hay reforma todavía. Es que estamos en contra de la reforma. Ajá. Pero si no hay reforma todavía, o sea, por eso están las mesas de trabajo, ¿no? Sí, pero por eso estamos en mesas de trabajo. A ver, ¿cómo se está pagando actualmente? Con los impuestos de los bajacalifornianos, ¿eh? O sea, los impuestos de la gente se están utilizando para pagar al Iztecali. No es con las aportaciones. Se está invitando a la mesa a los grupos que vayan en contra. A todos. Se va a escuchar. Se va a escuchar. Y evidentemente para eso hay líderes dentro de la burocracia y dentro del magisterio. Para eso están los líderes. Entonces hemos venido trabajando con ellos y es para mejorar. Es para que ellos tengan la tranquilidad. Una reforma es para mejorar, no para perjudicar. En eso quiero que tengan la tranquilidad. Y bueno, aquí está Marco, ya llegó rapidito. Déjenlo tomar aire. Adelante, Marco. Gobernadora. Tiene mejor condición que yo. Ya ven cómo llegué el otro día al Congreso ahí con… Adelante, Marco. Pues es un tema que ustedes conocen bien, que hemos venido platicando. Tenemos, desde el inicio de la administración, era evidente la circunstancia financiera delicada del instituto. Y eso en el tiempo se ha venido corroborando con análisis, con la información de los resultados del propio instituto. El Iztecali está generando un déficit financiero muy importante, derivado de las variables fundamentalmente del sistema de pensiones. ¿A qué me refiero? A que los beneficiarios del sistema aportan muy pocos recursos durante su vida laboral en función comparativa con los beneficios financieros que reciben. Es decir, un trabajador típico del Iztecali aporta durante su vida laboral alrededor del 5 o 10% de lo que recibe una vez que está jubilado, pero además el beneficio económico que recibe como jubilado es superior al monto que tenía como percepción en su vida laboral. Eso se llama tasa de reemplazo. Las tasas de reemplazo determinan el porcentaje con el que me jubilo como compensación en función del último sueldo que yo tenía. Y en los países desarrollados, he puesto el ejemplo varias veces, en los países miembros de la OCDE, el nivel de tasa de reemplazo es del orden del 62-65%, en los países desarrollados. En el sistema nacional es también del orden del 60% o menos, en los sistemas de pensiones nacionales, como el Seguro Social. En el caso particular del Iztecali de Baja California, tenemos tasas de reemplazo del 160%, en algunos casos hasta el 200%. Entonces, los trabajadores se jubilan muy jóvenes, porque es la ley, no estamos diciendo que es un tema ilegal, pero la ley les permite jubilarse muy jóvenes, con una percepción muy elevada después de haber aportado recursos mínimos. Y una vez que se jubilan, dejan de aportar a los servicios médicos. Típicamente los jubilados es la clase que más utiliza lógicamente los servicios médicos porque ya están en una edad que requieren mayor atención médica. Todo esto durante el tiempo, con el cambio de variables socioeconómicas, un aumento importantísimo en la expectativa de vida. El sistema del Iztecali, no como tal, pero inicia como un sistema de pensiones en Baja California hace prácticamente 70 años. La expectativa de vida de la burocracia y el magisterio en esa época era de rangos menores a los 60 años. Ahora, decía, afortunadamente en términos afectivos, están viviendo 80 años. Pero lógicamente todo este periodo de tiempo adicional le está costando mucho al Estado poder solventar de manera financiera. Y esos déficits se están generando y están creciendo de manera desaforada, con un ritmo de crecimiento brutal por la composición demográfica que tenemos en Baja California. Tenemos muy pocos trabajadores activos en el magisterio y la burocracia en función comparativa con la media nacional es muy elevada. Nosotros tenemos el equivalente al 2.5 veces el promedio de jubilaciones que tienen los demás estados a nivel nacional. Y si lo comparamos con el Seguro Social, tenemos un promedio de jubilación alrededor de 4 veces el promedio del Seguro Social. Entonces, evidentemente, el colapso viene por las condiciones del sistema de pensiones.
Tenemos que cambiar eso o no hay manera de poder seguir destinando recursos que requiere el Estado para educación, para seguridad, para infraestructura y estar atendiendo unas compensaciones de jubilación muy elevadas, ¿no? Esa es la realidad y es lo que estamos conversando, analizando con los sindicatos. ¿Van a establecer un tope máximo de pensiones al mes para que no sean 260,000 pesos o ya no tiene ese tope máximo Iztecali? El Iztecali tiene actualmente un tope máximo que nos lleva a una cantidad de 350,000 pesos. Entonces, evidentemente es algo que se tiene que cambiar, no es posible transitar con ese planteamiento. El tope máximo en el Seguro Social en este momento anda en rangos de 70 y tantos mil pesos. Entonces, ves la diferencia, no es sostenible. Tenemos trabajadores jubilados con 2 plazas que reciben cantidades promedio mensual del orden de los 260,000 pesos. A ver, no, ese planteamiento lo he escuchado, no son tan pocos. Tenemos alrededor de 1,800 jubilados con pensiones de más del 1,000,000 de pesos anual. Claro que hay un grupo de 20 gentes que recibe esas cantidades, pero a final de cuentas, el promedio, que es el que estamos hablando, supera 2.5 veces la media nacional. No podemos recortar. No vamos a hablar ahorita de las condiciones, precisamente no nos fuimos a hacer una reforma al oscurito, utilizando el beneficio de tener el Congreso a favor después de las elecciones. Estamos haciendo un proceso de consulta y análisis para que entiendan los sindicatos cuál es la situación y que los más favorecidos con cambio en las variables van a ser ellos. Lo que estamos buscando es crear condiciones que permitan que el sistema de pensiones en el futuro sea sostenible y no tengan que recurrir el Estado a mecanismos de tener que fondear con recursos de créditos de corto plazo para poder pagar los beneficios de las pensiones. Eso en realidad no es posible, no es viable, no podemos continuar de esa manera. Estos 3 años hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder atender los recursos que ha requerido el sistema de pensiones. Pero no solo es el Estado, son los municipios que están en una condición que no les permite su propia actividad tener los recursos para atender la demanda del déficit que les corresponde en el sistema de pensiones. Concluimos con la pregunta de Javier Barba. La auditoría está en proceso, se contrató una firma internacional para la auditoría, pero hay que ser prácticos. En realidad, estoy de acuerdo en que pudo haber gestiones no convenientes o incorrectas en el pasado, pero el problema sustantivo del Iztecali es el sistema de pensiones, y eso está muy claro, y representa el 95% del problema financiero. Ahí es donde lo tenemos que arreglar, y desde luego, si hay responsabilidades que perseguir, se va a hacer, claro. Pero el tema es entrarle al fondo del asunto, que es el sistema de pensiones. Secretario, entonces, secretario. Insisto, no vamos a entrar en esta conversación con ustedes en este momento sin tener una reforma que hayamos discutido de manera completa con los representantes sindicales y desde luego con la gobernadora. Pero tampoco hay que ser ingenuos, tenemos que cambiar esas condiciones para poder transitar a un modelo sostenible en el tiempo. Buenos días, secretario. Entonces, sí. El planteamiento que ustedes harían, acá estoy, el planteamiento que ustedes harían tanto al sindicato al CENTE y a burócratas, el planteamiento que ustedes pondrían en la mesa sería aumentar el año en cuanto a retiro de jubilación y aumentar la cuota de aportación. ¿Sería parte del planteamiento que ustedes estarían haciendo? Son las variables que estamos platicando con los propios sindicatos. Ayer tuvimos una reunión extensa con el equipo técnico de la Secretaría de Hacienda, en buen ánimo, donde se le está demostrando de manera muy clara a los representantes sindicales que el sistema requiere cambios para poder transitar en el tiempo. De otra manera, simple y sencillamente, no va a haber recursos para atender los pagos de esas pensiones. Y nos parece que lo peor que pudiéramos hacer como Estado es regresar a épocas ya superadas de administraciones anteriores, donde estaban los pobres pensionados esperando el pago a fines de mes, en diciembre, esperando su aguinaldo. No pasa eso, hemos cumplido mes con mes, nunca se les ha dejado de pagar, pero se paga desde la Secretaría de Hacienda, no desde el Iztecali.
con recursos que vienen de los ingresos, de los impuestos de los baja californianos, Un ejemplo, no de las aportaciones. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el municipio de Mexicali. El déficit del sistema de pensiones, de la burocracia de Mexicali, que tendrá que pagar en el 2025 el municipio de Mexicali, es superior a los 500 millones de pesos. Prácticamente el importe que recauda de predial durante el ejercicio. No es posible que todos los ingresos fiscales de los municipios y del Estado se vayan a atender esto. Y hay que entender que realmente las condiciones de jubilación exceden en términos racionales lo que es un sistema de pensiones en el país. Y los que no pagan, secretario, ayuntamientos y En este momento, la mayoría de las entidades que participan como patrones están pagando. Ensenada está pagando con mucha dificultad, pero es parte del mismo planteamiento. Es un sistema muy caro para los municipios y tienen muchas dificultades para poder atender el déficit. Estamos nosotros, lógicamente, proponiendo arreglos que permitan asegurar el pago, pero hay que tener condiciones para que lo puedan completar. Y en el caso de la deuda histórica también estamos platicando para llevar al Congreso un planteamiento donde el saldo histórico de la deuda de los municipios, particularmente Ensenada y Tecate, se pague en el largo plazo. No tienen manera de pagarlo en el corto plazo y tendrían ellos posibilidades jurídicas de evadir el pago si fuera exigible en una sola exhibición. Pues por parte de la dinámica del estrés financiero que tienen los municipios. Entonces, ante la necesidad de pagar policía, seguridad, gastos de funcionamiento, pues lógicamente se meten en complicaciones para poder atender los compromisos de pago. Digo, no los estoy defendiendo, no es algo que hagamos nosotros. Nosotros en el Estado estamos pagando puntualmente todo lo que nos corresponde. Y del déficit de 6,000 millones de pesos, nosotros nos corresponde pagar alrededor de 5,000 millones. Pero no es posible lograr mantener las políticas públicas de este gobierno, lo que nos ha pedido la gobernadora. La gobernadora nos pide que tengamos mejores escuelas, hacen falta recursos para infraestructura educativa, hospitales, pues ya lo mencionó, es algo para poder mencionarlo y presumir. Tenemos por primera vez inversiones en hospitales con recursos estatales, la inversión en infraestructura. El problema cuando los gobiernos estatales están en estrés financiero es que la primera variable de ajuste es la inversión en infraestructura. Por esa razón, en una década previa a la entrada de esta administración se invertía muy poco en infraestructura con recursos estatales. Hemos logrado en esta administración sostener niveles de más de 4,000 millones de pesos anuales de inversión en infraestructura, lo cual es la posibilidad de poder transitar a un mejor estado. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura, a final de cuentas, permite la generación de ingresos fiscales adicionales. De otra manera, el Estado no va a poder capturar oportunidades como el nearshoring, la relocalización de empresas. Entonces, tenemos que entender que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para lograr un acuerdo sostenible en el tiempo. No estamos buscando afectar beneficios per se, estamos buscando un mecanismo que sea autofinanciable en el tiempo. Concluimos con Arad Castillo, de Canal 66. ¿Desde cuándo estamos pagando Bueno, el déficit del Iztecali tiene más de 10 años que empezó a crecer de manera muy importante. Nosotros hemos pagado desde que empezamos, hemos pagado porciones de déficit que vienen desde la administración pasada. Entonces, evidentemente, no es posible continuar de esa manera. Y me parece que lo entienden los sindicatos, afortunadamente. Los sindicatos están representados por gente inteligente que saben que tendremos que cambiar las cosas para poder ofrecer en el tiempo un mecanismo que le dé permanencia y seguridad, tanto al pago de sus pensiones como la prestación de servicios médicos. Pero como estamos en este momento no es posible. Bueno, es parte de la discusión, desde luego. Es parte de la discusión, desde luego, y del problema. No es posible que alguien tenga una jubilación con 2 plazas y hay gente que tiene inclusive una jubilación
adicional con el sistema de pensiones federal. Entonces, eso quiere decir que trabajaron 32 horas diarias. Concluimos. Gracias, de chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Está trabajando Para los que vean, les di auditores 8 minutos y más. esperamos que en los siguientes meses esté lista, ¿no?